Cambiamos de tema, les vamos a contar que desde hoy, 1 de enero, el sueldo mínimo aumenta a 410.000 pesos, una alza de 10.000 pesos que se concreta producto además de la inflación. Carla Fernández nos va a contar más detalles de esta alza en el sueldo mínimo que comienza a regir el día de hoy. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marianela. Claro, tú bien lo decías, es un alza que a partir de hoy ya es de 410.000 pesos, pero es una alza que tiene un costo bastante importante y no se trata necesariamente de dinero, sino que se trata de la inflación, que a raíz de una alta inflación que tenemos es que el sueldo mínimo subió a 410.000 pesos, al menos eso fue el compromiso de esta ley que se despachó a eso de mayo aproximadamente, donde el sueldo mínimo en ese entonces era de 350.000 pesos. Luego subió en agosto a 380.000 pesos para luego subir a 400.000 y desde hoy sube a 410.000 pesos, es decir, 60.000 pesos en menos de un año. Es un alza en el sueldo mínimo que no se veía al menos hace 25 años y claro, es una buena noticia, pero por otra parte ocurre esto principalmente porque se había anunciado que el monto del sueldo mínimo iba a subir a 410.000 pesos en caso de que la inflación sea mayor al 7% dentro de un año. Y bueno, nosotros sabemos ya al menos que la inflación superó hace bastantes meses el 7%, incluso es más durante lo que va del año, es decir, de enero a noviembre la inflación alcanza una cifra de un 12,5% y desde noviembre del año pasado a noviembre de este año ya llevamos más de un 13%. Esta ley fue promulgada en mayo del año pasado ya y fue aquí donde el ministro Marcel aclaró ciertas dudas de cómo iba a operar este sistema de alzas del sueldo mínimo y también habló respecto de cómo iban a funcionar estas alzas de sueldo mínimo también para las pequeñas empresas, porque es importante aquí mencionar que las pequeñas empresas cuentan con menos recursos, por supuesto, que empresas más grandes. Así que pasemos a escuchar las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que en mayo dio a conocer lo que vamos a escuchar a continuación sobre esta ley que comenzó a regir en mayo del año 2022. Contempla que si la inflación a diciembre de este año, la inflación en 12 meses es superior a 7%, entonces a contar de enero el ingreso mínimo se incrementará a 410.000 pesos. Y en el caso del apoyo a las pymes también, ¿cierto? En caso de gatillarse ese incremento adicional del ingreso mínimo, también el subsidio correspondiente subiría a 32.000 pesos. Claro, ahí escuchábamos las palabras del ministro de Hacienda que en mayo dio a conocer y se promulgó esta ley del alza del sueldo mínimo para al menos poco más de 800.000 personas, 800.000 chilenos, quienes por ahora tienen un salario mínimo e incluso hay algunos que tienen un salario menor al sueldo mínimo. Así que para ellos va a ser este beneficio que a partir desde hoy, desde 1 de enero, es que se va a comenzar con un sueldo mínimo de 410.000 pesos. Aquí cabe recordar que también en mayo del 2022, el acuerdo que se llevó a cabo con la Central Unitaria de Trabajadores, el gobierno logró esta alza del sueldo mínimo pasando de los 350.000 pesos, como yo les decía, a los 400.000 pesos para hoy día subir a 410.000 pesos. El objetivo también del gobierno es lograr que el sueldo mínimo llegue a los 500.000 pesos al menos al final de su gobierno. Así que es una meta igual bastante ambiciosa. 500.000 pesos quizás podríamos decir que incluso en estas fechas tampoco es tanto, pero ya han sido 60.000 pesos que se han subido al menos en menos de un año, así que es una cifra bastante considerable y este beneficio, como yo les mencionaba, va a ser entregado al menos para cerca de 1 millón de personas y también se van a reajustar, que es importante mencionar, la asignación familiar y el subsidio único familiar y las MIPYMES, que se les va a subir este subsidio, como yo les mencionaba, a las pymes a 32.000 pesos. La ministra del Trabajo también dio a conocer impresiones sobre esta ley que comenzó en mayo, como yo les decía, pero que a partir desde hoy comienza a regir este sueldo mínimo de 410.000 pesos. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Se comprometió que si la inflación era superior al 10%, el 1 de enero se subiría 10.000 pesos más el salario mínimo. Esta alza, 410.000 pesos, beneficia a 865.000 trabajadores de nuestro país, lo cual quiere decir que tenemos una estructura salarial muy pegada al sueldo mínimo e inequitativa. En segundo lugar, se contempla además un alza en el subsidio a las pequeñas y medianas empresas que han estado recibiendo, acompañando esta alza en el salario mínimo y que a partir del 1 de enero también va a subir a 32.000 pesos. Claro, ahí escuchábamos las palabras de la ministra del Trabajo, quien nos daba cuenta de esta alza y especificando cómo iba a ser al menos también para las pequeñas y medianas empresas. Una buena noticia al menos para comenzar el año 2023, al menos en materia económica, para aquellas personas que por ahora recibían un sueldo mínimo de 400.000 pesos, va a poder subir y va a subir a 410.000 pesos. Así que partiendo con el pie derecho, al menos en materia económica para algunas personas y dando la bienvenida a este 2023. Claro, importantísimas estas medidas, Carla, en medio de la inflación que tenemos en nuestro país, porque en sencillo, cuando tenemos inflación, el dinero alcanza para menos cosas. Así que es muy importante que se pueda ir por lo menos en aumento de estos 10.000 pesos con